¿Qué tal, mis queridos alumnos de mi curso de Teoría y Política Económica? Bienvenidos a una nueva oportunidad para seguir aprendiendo sobre esta fascinante área de la economía, la cual es la macroeconomía, esa ciencia que estudia las consecuencias globales de las decisiones individuales, o esa disciplina que se encarga de analizar las tendencias agregadas de la economía, también hemos dicho, ¿ok? Este es un tema que hemos ya abordado en su parte inicial de cómo nace la macroeconomía, del concepto de macroeconomía, los actores que intervienen y las variables macroeconómicas que se calculan, porque la primera tarea de la macroeconomía es calcular y analizar variables macroeconómicas. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la macroeconomía, que es evaluar resultados económicos y proponer políticas que permitan mejorar esos resultados económicos en el futuro. ¿Ok? Eso hay que hacerlo con cierto hilo conductor importante de entenderlo desde la concepción de las variables mismas, la relación entre las variables, para finalmente saber cómo se manipulan esas variables en procura de unos objetivos macroeconómicos, porque si lo dejamos simplemente con los textos, es decir, si nos quedamos en el mundo solamente de las palabras, es más difícil de captar el mensaje, ¿ok? Así que prepárense para recibir un poquito de matemática simple, sencilla, pero abran su mente a poder entender esta disciplina en su conjunto. Porque fíjense de qué es de lo que se trata. Por ejemplo, uno el doctor en su área de trabajo, que es el cuerpo humano, él tiene todo un cuerpo humano estructurado, conectado, ¿ok? Donde hay un flujo sanguíneo, donde hay unos órganos con cada uno asumiendo una responsabilidad distinta y al final él cuenta con unos indicadores que le permiten saber si esa persona está saludable. Él cuenta con la posibilidad de hacer un examen de sangre en el cual puede ver cómo están los triglicéridos de la persona, el colesterol, la hemoglobina, puede hacer conteo de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, y eso, aunque es un indicador, le permite decir, esta persona está saludable. Y si el diagnóstico es que esta persona no está saludable, bueno, hay un problema en esta determinada parte del cuerpo, seguirá haciendo estudios, analizando y luego dirá, bueno, lo que tenemos que hacer para que esta persona esté saludable es tal y cual tratamiento. Eso lo vamos a llevar a este terreno. Es decir, nosotros necesitamos una economía saludable. ¿Por qué necesitamos una economía saludable? Porque una economía saludable nos brinda el bienestar económico que estamos buscando. No podemos nunca perder de vista que somos unos individuos que tenemos que satisfacer necesidades de bienes materiales y que para satisfacer esas necesidades de bienes materiales tenemos que combinar factores productivos, que son los recursos, porque estos recursos son escasos, y con ello obtener las diferentes mercancías que nos permiten a nosotros poder satisfacer esas necesidades. Por eso es que todo lo hemos centrado en un flujo circular de la renta y todo lo hemos centrado en la generación del ingreso, porque el ingreso es el que permite que las personas puedan gastar ese ingreso en bienes y servicios, que es lo que llamamos precisamente consumo. ¿Ok? Entonces, entremos en materia. Estamos, repito, en la unidad número 3, la macroeconomía, y estamos en su tema 1, que es aproximación a la macroeconomía. En esta oportunidad vamos a ver los aspectos 6, 7 y 8, es decir, la política económica, los objetivos de la macroeconomía y los conflictos entre los objetivos de la macroeconomía, para que entendamos que esta segunda tarea es una tarea dinámica, una tarea que requiere de la intervención del Estado para tratar de ser ese médico que trata de que esa economía esté lo más saludable posible. Esos son sus objetivos, que esté bien. Y
En ese sentido, cuando esa economía está bien, eso significa que los resultados macroeconómicos van a estar bien. Pito, aquí ese sentimiento de sentirse bien es importante. ¿Y cómo lo traemos a nuestro terreno? Por lo que tiene que ver con las expectativas. Aquí vamos a tener agentes económicos tomando decisiones de cuánto consumir, cuánto producir, de cuánto exportar, cuánto importar, si va a pedir un préstamo, en qué va a ejecutar ese préstamo. Y esas personas, esos agentes económicos, necesitan sentir que la cosa va bien, que el clima económico es favorable. Y además hicimos la advertencia de que estos agentes económicos son muy sensibles y que si piensan que la cosa va mal, tienden a reaccionar de más y a empeorar la situación. Y al contrario, si creen que la cosa va bien, tienden a ser excesivamente optimistas y tienden entonces a generar otro tipo de presiones. Eso explica que entonces haya un comportamiento de la economía, es decir, este individuo se comporte como una persona que indudablemente pasa por unos periodos de decaimiento, de recesión y unos periodos de recuperación. Y lo más que puede hacer este doctor llamado sector público o gobierno es evitar que él esté en rangos muy altos, bien sea de caída o de crecimiento, y que entonces la tendencia sea lo más suave posible. Eso sí, con un objetivo claro a largo plazo. El objetivo claro a largo plazo es que siempre el ingreso esté creciendo, porque el ingreso es lo que permite que crezca el consumo. El consumo ya de suyo crece porque aumenta la población. Es decir, que no solamente se trata de garantizar el consumo para la población actual, sino que para toda la población que se va creando año tras año. ¿Okay? Entonces, eso nos hace empezar por aquí. Una primera visión de la segunda tarea de la macroeconomía, en la cual vamos a estar hablando de política económica y vamos a estar hablando de objetivos macroeconómicos. Entonces, vamos primero al terreno que le gusta más a mis estudiantes de Derecho, que es el terreno de las palabras. ¿Ok? Política económica. La política económica se define como la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economía de los países. La política económica es la combinación de política fiscal, política monetaria y política cambiaria, que permite alcanzar el objetivo de crecimiento de la actividad económica o control de la inflación. Entonces, de lo que estamos hablando es de manejo de variables por parte del Estado o a través de sus variables influir en otras variables para alcanzar objetivos macroeconómicos. Recuerden que este curso se llama Teoría y Política Económica, es decir, que le da una cierta relevancia a entender esa parte de la economía normativa en la cual se piensa en un estado dinámico interviniendo en la economía. Recuerden que no todo el mundo está de acuerdo, interviniendo en la economía para tratar de hacer que ese mecanismo del mercado que ya es eficiente mantenga esa eficiencia, mantenga esa estabilidad y además procurar que haya una mayor equidad. ¿Con qué herramientas cuenta? ¿Cuáles son esas herramientas que nos dejó Keynes? Bueno, esas herramientas son política fiscal, política monetaria y política cambiaria. Veamos la primera pildorita de esto, la política fiscal. La política fiscal es el manejo de los impuestos y el gasto público. Los impuestos se refieren a la imputación que hace el Estado a la ganancia o sobre el consumo de los hogares. El gasto público corresponde a las transferencias a los hogares, a los gastos en bienes y servicios. Estamos hablando de un Estado que de alguna manera tiene una función colectiva, es decir, él no está del lado del ingreso porque él no es una compañía, él no es una empresa, él es un ente que trabaja bajo unos incentivos que no son los de mercado, no responde a precios, responde a sus propias estrategias y sus propias estrategias están dirigidas a mejorar la
la salud de esa economía, el bienestar de esa sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Bueno, simplemente tienen sus propias cuentas. Tiene unas cuentas de ingresos, tiene unas cuentas de gastos, tiene unos resultados que son la diferencia entre esos ingresos y esos gastos. Y lo que él decida hacer con esas variables tiene un impacto sobre la economía en su conjunto. ¿Ok? Política monetaria. La ejerce el Banco Central a través del manejo de la cantidad de dinero. Recuerden que la cantidad de dinero está básicamente representada en las monedas y billetes y en los depósitos en el sistema bancario. ¿Okay? Entonces, por una parte, el Banco Central maneja la cantidad de dinero y por otra parte, muy importante, procura influir sobre los niveles de tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es el precio que le permite a los agentes económicos tomar las diferentes decisiones de inversión y de ahorro. ¿Ok? En ese sentido, entonces, el Banco Central también tiene como objetivos controlar la inflación, primero que nada, porque recuerden que la existencia de la inflación significa pérdida del valor del dinero y él tiene a toda costa que evitar que el dinero pierda valor para que la gente con confianza utilice esa cantidad de dinero para poder intercambiarlo por el resto de los bienes y servicios y que todo fluya bien. ¿Ok? En el caso de la política cambiaria, que generalmente ahí sí están combinadas las autoridades del Banco Central con las autoridades del Ejecutivo que estén directamente relacionadas con el Ministerio de Hacienda o de Planificación, ¿sí? Todos esos ministerios que están directamente relacionados con el manejo de las finanzas públicas, de la contabilidad pública, de los ingresos, de los egresos. En ese caso, ambas autoridades se combinan, ¿verdad? Para establecer cómo va a ser el valor del tipo de cambio, cómo se va a definir el tipo de cambio. Recordando que el tipo de cambio ahora es ese precio que permite a los agentes económicos saber si están interesados en exportar bienes al resto del mundo o comprar bienes del resto del mundo. No solamente bienes, servicios y también activos financieros. Todas esas decisiones las van a tomar, para todas esas decisiones van a considerar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque las monedas nacionales no son aceptadas, sino que hay unas monedas llamadas divisas aceptadas internacionalmente y que tienen una relación de precio con la moneda nacional. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las autoridades económicas? Decidir, por ejemplo, si ese tipo de cambio va a ser un valor fijo por un determinado tiempo o si decidir que de la oferta y demanda en el mercado de divisas salga el valor de ese tipo de cambio. Estamos diciendo que puede esa economía establecer que va a trabajar con un régimen de cambio fijo o con un régimen de cambio flexible. Generalmente, las economías han visto mejores resultados en regímenes de cambio flexible, es decir, donde oferta y demanda de la divisa establece el precio, pero con intervención del Banco Central para que ese precio pueda converger hacia el objetivo de política de resultado de exportaciones e importaciones que esté esperando esa economía. ¿Ok? Entonces, como preámbulo general, eso es lo que se puede decir de lo que es la política económica. Repito, para entender la cabalidad hay que ver el proceso dinámico que tienen los agentes económicos. Pero antes de entrar allí, vamos a puntualizar muy bien cuáles son los objetivos de la macroeconomía, cuáles son esos indicadores que nos permiten saber si ese clima de la economía es favorable y propicia el crecimiento económico o ese clima está desfavorable o recibió un shock externo en un determinado momento y se desequilibró la cosa, se cambiaron de expectativas y hay que entrar a ver cómo se manejan esas consecuencias de ese shock económico que haya estado ocurriendo. ¿Okay? Entonces, el primerísimo objetivo, crecimiento del PIB, es decir, crecimiento de la producción de bienes y servicios en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. Solo un aumento sostenido a lo largo del tiempo del PIB real
permiten los ingresos suficientes para que la población satisfaga sus necesidades de bienes materiales que son crecientes y sostenga o mejore su calidad de vida. Por estadísticas, por lo que es la evidencia empírica, sabemos que las economías que logran crecer a tasas de más de 2% por décadas son las economías que han logrado un proceso de industrialización importante y que han logrado generar una calidad de vida mucho mejor para sus integrantes de esa población. ¿Ok? Objetivo de baja tasa de desempleo. La tasa de desempleo tiene que ver con el número de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran como proporción del total de personas que tienen la capacidad y la edad para trabajar. ¿Eso qué significa? Que mientras más chiquito sea el indicador, más personas están empleadas, ¿verdad? Más personas entonces están recibiendo un ingreso y están teniendo la posibilidad de intercambiar su ingreso por bienes y servicios. Por eso es que lo reseñamos así. El aspecto más importante de la economía es el empleo, ya que si las personas tienen un trabajo, perciben una parte del ingreso nacional de la economía que les permite acceder a mejores niveles de vida. La economía debe brindarle oportunidad a los ciudadanos para que puedan desarrollar sus competencias y que ello se vea reflejado en un crecimiento personal y familiar. Lo que venimos diciendo al principio, estamos aquí con unas necesidades. Para satisfacer esas necesidades debemos generar un ingreso. Para ser parte de la generación de ese ingreso tenemos que ofrecer algo y ese algo es nuestra mano de obra. ¿Ok? Objetivo de estabilidad del nivel de precios. Hemos dicho, tenemos un mercado consolidado en el cual los precios, si bien no se pueden sumar, permiten obtener un indicador que es un índice y ese índice nos permite saber qué va pasando con los precios a lo largo del tiempo. Y que si los precios crecen de forma continua y generalizada, hay inflación. Esa inflación, si es moderada, si es pequeña, no pasa nada. Si esa inflación es elevada, genera una distorsión tremenda. ¿Cuál es la distorsión que genera? Veamos. Si el crecimiento en el nivel general de precio es significativo, distorsiona las decisiones de los agentes económicos y por tanto no se logra la asignación eficiente de los recursos. Nada más y nada menos que el tener inflación le quita al mecanismo de mercado la posibilidad de converger hacia el equilibrio y utilizar eficientemente los recursos. La inflación no permite que el mecanismo de mercado funcione correctamente. Empresarios y trabajadores suben el precio de su factor productivo para conservar su porción del ingreso y como resultado, esto genera que en vez de estar pensando en cómo utilizar los recursos eficientemente, en vez de estar pensando en cómo incrementar la productividad, ese volumen por trabajador, lo que estamos es presionando a través de los sindicatos para que haya aumentos de sueldo porque se está deteriorando el poder del dinero y eso es un problema macroeconómico, no microeconómico, y el empresario le está subiendo los precios a los bienes porque él está dejando de ganar lo que él quiere ganar por un problema que es un problema general, que es un problema macroeconómico. ¿Okay? Entonces, esos tres objetivos son muy importantes, pero además tienen la particularidad que cuando uno está persiguiendo el objetivo de aumento del PIB, obviamente logra el objetivo de bajar la tasa de desempleo porque más gente está trabajando, pero en la medida que ese dinamismo de la economía hace que la demanda agregada esté por encima de la oferta agregada, se crean presiones inflacionarias. Y entonces esas presiones inflacionarias generan distorsiones en el mecanismo de precios, hay que combatir. Combatiendo esa inflación, probablemente entonces se resienta la economía, haya que quitarle freno a esa economía. Por eso es que se dice que hay conflicto de objetivos entre
el objetivo de crecimiento económico y el objetivo de control de la inflación. Más sencillamente, para verlo en términos más prácticos, el objetivo de inflación con el objetivo de baja tasa de desempleo. ¿Ok? Luego hay otros resultados que los cuales el Estado tiene que estar muy pendiente, porque si no, también generan distorsiones que no permiten que la economía se mantenga en un rango saludable o que inclusive generan problemas serios en la economía. Uno es el déficit público sostenible. El gobierno entonces tiene unos ingresos y unos gastos. Lo que se espera es que esos presupuestos, esa diferencia entre los ingresos y gastos, esté cerca del equilibrio o que haya cierto déficit fiscal. Es decir, que los gastos sean mayores que los ingresos, pero en una cuantía que no perjudique a la economía. Porque, ¿qué pasa si esa cuantía perjudica a la economía? Y es lo que está pasando a nivel mundial ahorita. Si los estados, para poder aplicar esa política económica, están demasiado endeudados, entonces ya pierden toda posibilidad de ayudar a la economía a mejorar. ¿Por qué? Porque si ya se han comprometido a hacer unas inversiones, a pagar unos gastos y sus ingresos no son suficientes, tienen o que subir los impuestos y con eso le restan recursos al resto de los agentes económicos, pedir préstamos, con lo cual presionan a la tasa de interés y además le quitan recursos financieros a las personas para que puedan invertir y puedan aumentar su capacidad de producción año tras año. Entonces, tiene que ser muy responsable la gestión del sector público para que en vez de generar beneficio económico, no termine generando distorsiones o fallos del gobierno, como se le dice a veces. O sea, en tratar de corregir los fallos del mercado, no termine generando unos fallos del gobierno que lo que en la consecuencia final sea que se perjudica la salud de la economía en vez de mejorar. ¿Ok? Otro objetivo importante es la estabilidad cambiaria. La economía tendrá un mejor resultado si los agentes económicos confían en que las autoridades económicas de su país mantendrán el tipo de cambio en una determinada senda y si podrán manejar los choques externos a los que se pueda enfrentar la economía. Siempre que hayan, y que siempre las hay, distorsiones en el mercado mundial, eso se va a ver reflejado en la economía a través de presiones sobre el tipo de cambio. Por eso es que termino diciendo, es perjudicial tanto una depreciación significativa de la moneda como una apreciación significativa de la moneda. Como van a ver, siempre a lo que vamos a estar pendientes es a cómo ha cambiado el valor de la variable en el periodo que la estamos estudiando con respecto al periodo anterior. Allí es donde se sabe si ese paciente ha mejorado o ha empeorado. ¿Okay? Finalmente, el objetivo de déficit externo moderado. Tenemos a esta economía haciendo transacciones con el resto del mundo. Eso también genera unos desbalances. Pueden ser superavitarios o deficitarios. El balance que más se maneja de forma sencilla es que las exportaciones sean mayores que las importaciones, significa que hay superávit comercial. Que las importaciones sean mayores que las exportaciones significa que hay déficit fiscal y lo más importante no es que haya siempre superávit fiscal, perdón, superávit comercial o déficit comercial. Lo más importante es que también sea sostenible, porque obviamente un déficit de la balanza comercial nos va a llevar a endeudarnos como economía con el resto del mundo. De igual manera, si ese endeudamiento es muy elevado, va a generar va a perturbar el flujo de los recursos hacia lo que nos interesa, que es a la producción. ¿Ok? Y para producir hay que invertir. Y para invertir hay que ahorrar, porque el ahorro es la principal fuente de la inversión. Como ven, entonces,
esta lámina que está aquí confluye con las cosas de las que vamos a hablar. Confluye con la política económica, con sus diferentes objetivos, confluye con los objetivos macroeconómicos, nos habla de entonces cómo puede ser la política económica y nos dice que hay conflictos de objetivos, ¿ok? Para entender este circuito a cabalidad, hay que centrarse aquí. Esta ecuación de macroequilibrio, donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada, es decir, donde la oferta calculada por el PIB es el ingreso y la demanda, que es el gasto que están dispuestos a hacer los hogares a través del consumo, el gobierno a través del gasto público, la inversión a través del gasto de las empresas en maquinarias y equipos, puentes, autopistas, las exportaciones y las importaciones, que son las relaciones en el resto del mundo, cómo esto es un proceso dinámico en el cual los agentes económicos han estado tomando decisiones y estas variables son la forma de saber cuáles decisiones tomar. Si decidieron aumentar los hogares el consumo, el gobierno el gasto, o decidieron contraerlo, en qué situación estábamos, si estábamos en una situación de crecimiento del PIB o estábamos en una situación de inflación o estábamos en una situación de desestabilización por algún shock externo. Generalmente, inclusive, todo esto puede converger al mismo tiempo. Por eso, esto no puede ser para nosotros una simple ecuación que está allí con unas letras. Hay que entender a cabalidad de lo que se trata y eso es lo que vamos a hacer precisamente en este momento. Para entender entonces a cabalidad esta ecuación macroeconómica, tenemos que quedarnos con esto en mente, pero dejar de compartir pantalla y tenemos que irnos a la pizarra maravillosa que tiene Zoom. ¿Ok? Valga la cuña, Zoom es excelente para poder... presentación. Ya, que no sé por qué me hizo, me sacó mi pizarrita normal, compartir. Vamos a esperar que él nos diga. Ok, entonces ya tenemos ante nosotros la pizarra. ¿Ok? La pizarra que nos va a permitir entonces entender la ecuación macroeconómica. Es decir, que aquí de lo que vamos a hablar es de variables macroeconómicas y de la ecuación del macroequilibrio. ¿Ok? Muy bien. Macroequilibrio. Entonces, ya hemos establecido claramente que la cosa se trata de generar ingresos, ¿ok? Esa I de ingreso con Y, porque resulta que la I latina ha sido resguardadita para la inversión, ¿ok? Entonces, esa ecuación de ingresos significa que nosotros tenemos que combinar recursos como capital, trabajo y tecnología para obtener esa producción, para obtener ese ingreso. Y el principal destino de ese ingreso es el consumo, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros precisamente tenemos unas necesidades que satisfacer y para satisfacer esas necesidades, nosotros entonces tenemos que, ¿cómo se llama? Hacer dos cosas importantes. ¿Cuáles son esas dos cosas importantes? Bueno, si bien este ingreso que hemos generado, la mayor parte la vamos a gastar, una parte la tenemos que ahorrar, ¿ok? Ahorro con ese, porque obviamente está en inglés, de save, el ahorro va a ser entonces el ingreso menos el consumo. Es decir, el ahorro va a ser esa parte del ingreso que no se consume. ¿Y por qué se guarda ese dinero? ¿Para qué se guarda ese dinero? Ese dinero se guarda para poder
invertir. Es decir, es importante que en esa economía haya compra de materiales y de inversión. Con inversión. Entonces estamos hablando de materiales, estamos hablando de maquinarias y equipos, maquinarias y equipos, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de universidades, estamos hablando de todo lo que ustedes se puedan imaginar que es importante y necesario en una economía para poder fabricar bienes y servicios. Recuerden que ya en la unidad 1 habíamos establecido que existían dos tipos de bienes. Unos bienes que eran bienes de consumo, es decir, bienes que iban a satisfacer directamente las necesidades de los individuos, y unos bienes que eran de capital, es decir, bienes que no están destinados directamente al consumo, ¿ok? Sino que se necesitan para poder fabricar esos bienes y servicios que son bienes ya finales, pero su propósito es poder generar bienes y servicios finales, ¿ok? Entonces, con eso en mente, lo que les quiero decir es que a nivel macroeconómico vamos a tener una relación que la llamamos entre entradas al flujo circular de la renta, es decir, a la generación del ingreso, y salidas del flujo circular de la renta. ¿Ok? Como principal entrada al flujo, es decir, como algo que permite el aumento de la producción de bienes y servicios, tenemos la inversión. ¿Ok? Y como algo que permite que se pueda sacar del ingreso para luego tener cómo financiar la inversión, tenemos el ahorro. Síganme con cuidado y sin estresarse. De tal manera que allí estamos viendo la relación de los hogares y de las empresas. Luego tenemos el sector público. El sector público también genera unas entradas al ingreso, lo hace a través del gasto. ¿Por qué? Porque el gobierno compra maquinaria y equipos, presta servicios, contrata mano de obra. Todo eso influye en el aumento del ingreso, pero además, para realizar su actividad, tiene que cobrar impuestos, tiene que decidir cuál es el monto total de imputación que va a hacer a los que más ganan, ¿ok? Para precisamente poder, a través de transferencias, permitir que esta variable esté más robusta, esté más compacta, se pueda consumir más. Además, esta economía nacional también se relaciona con el resto del mundo. Y como se relaciona con el resto del mundo, esta economía aumenta su ingreso cuando le vende bienes y servicios a los residentes de la otra economía. Eso significa una entrada de dinero a la economía. Pero además, resulta que esta economía también en sus relaciones con el resto del mundo le vende bienes y servicios al resto del mundo. ¿Ok? Es decir, perdón, compra bienes y servicios del resto del mundo, que son las importaciones. Entonces, en vez de verme aquí solamente letras, por favor, véanme a los hogares, a las empresas, al gobierno y a los extranjeros interactuando, tomando decisiones. Obviamente, usted puede ser un exportador en un momento, puede ser un importador en un momento, siempre va a ser un consumidor y a veces, pues, algunos se van a dedicar a ser empresarios y obviamente están los que se van a ubicar en el sector público y van a ejercer las responsabilidades por las actividades que hace el sector.
Entonces, oído al tambor aquí, como dice. Tengo que hacer una serie de manipulaciones para llegar a algo que me interesa muchísimo. Lo que voy a hacer es que esa S de ahorro, donde está esa S de ahorro, la voy a sustituir por dos variables. Una donde el ingreso disponible más el consumo, pues perdón, menos el consumo es igual al ahorro. Simplemente lo que estoy haciendo es que en esta ecuación que está aquí, que ahora la voy a escribir de forma un poco más corrida, dejo mi de inversión donde estaba, dejo mi G de gasto donde está, de gasto, perdón, dejo mi X de exportación donde está, aquí coloco la igualdad, acuérdense que son dos fuerzas interactuando del lado derecho de la igualdad, del lado izquierdo de la igualdad, y de este lado, donde aparece la S, ahora voy a poner ingreso disponible menos consumo, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es sustituir el ahorro por esas dos variables y sigo con mi T de impuestos y mi M de importación. Vuelvo a hacer otra manipulación matemática muy importante para mí. Ahora, donde está esa I de ingreso disponible, la voy a cambiar por una I sin ninguna letra, es decir, por el ingreso solito menos los impuestos. Recuerden que los agentes económicos, las empresas, generan el ingreso, pero que el Estado les quita renta a través de los impuestos y se genera un ingreso disponible. Entonces, realmente, cuando yo digo que el ingreso, voy a colocarlo aquí, cuando yo digo que una parte del ingreso va al consumo y otra al ahorro, me refiero al ingreso disponible. Ya el Estado ha hecho la imputación a través de los impuestos y entonces ya con esa imputación, pues bueno, una parte del ingreso va al consumo y la otra va al ahorro. ¿Ok? Siguiendo aquí con mi ecuación, repito, lo que voy a hacer es que ahora este ID lo voy a quitar y voy a poner ingreso menos impuesto. O eso. Y más G más X igual a Y menos T y sigo con el resto de la ecuación como está, ¿sí? Y menos T más T, acuérdense que esta T ya estaba aquí solita, más I, ¿ok? Y finalmente tengo la ecuación de esta manera. Ingresos más gastos más exportaciones igual a I menos T más C. Perdón que me falta alguien aquí muy importante. Menos consumo, ¿sí? Estaba de este ladito, ¿sí? Ya lo traía en la ecuación desde antes, vamos a ponerlo con su I mayúscula y la ecuación me queda así. Recuerden, por allá en bachillerato, que si uno quiere despejar de aquí el ingreso, todas estas variables van a pasar al otro lado de la igualdad con signo contrario. Ya algunos pueden estar intuyendo para dónde va la profesora. Es decir, la profesora lo que está haciendo es que ahora va a dejar el ingreso solito del lado de allá y todas las variables que tienen que ver con la demanda agregada las va a traer de este lado. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a colocar la inversión, va a colocar el gasto, va a colocar las exportaciones, ¿sí? Va a traerse el consumo con la C positiva, va a traerse las M's con el signo negativo porque se lo está trayendo del otro lado y va a decir que todo eso es igual a X. Veamos lo que hemos hecho. Que aquí esto voy a tener que moverlo. Un segundito. Ok, entonces, repito, lo que he hecho es dejar el ingreso solito de este lado. Fíjense, es importante entender que como teníamos los impuestos por aquí negativos
Déjalo, un lapicito más suavecito. Con esta línea. Como teníamos los impuestos aquí con signo negativo y aquí con signo positivo, pues entonces estos impuestos se han cancelado. Es decir, esta variable la hemos sacado de la ecuación y realmente eso es lo que ocurre en el circuito al final. O sea, como el dinero pasa de los hogares al gobierno, de los que tienen más rentas al gobierno, pues eso al final queda neteado antes de llegar a esta ecuación final. Entonces, profesora, ¿a dónde quiere llegar? A dónde quiero llegar, jóvenes, a que si yo acomodo esto, como lo estoy presentando desde antes, voy a tener que el ingreso es igual al consumo más el gasto más la inversión más las exportaciones menos las importaciones. Es decir, que ya una vez tomados todos los agentes económicos, sus decisiones de consumo, de gasto, de inversión, de exportaciones e importaciones, y una vez que se ha generado el ingreso en la economía por los factores productivos, es decir, aquí ha ocurrido toda una dinámica y una relación de variables, esto se llama análisis ex ante de la economía. Yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo cuantificar el valor de estas variables. Y para cuantificar el valor de esas variables, que es lo que llamamos análisis ex post, de la economía, yo lo que he hecho es valerme de las estadísticas y he calculado el Producto Interno Bruto, he calculado el gasto de las familias en consumo. Le he preguntado al gobierno cuánto fue su gasto público, me refiero a lo que calculan las estadísticas. En este caso de Venezuela es el Banco Central, el que hace las cuentas nacionales. Le he preguntado a las empresas cuánto ha sido su gasto nuevo en maquinaria, infraestructura, puentes, carreteras, universidades, escuelas, cualquier bien de inversión. He llevado la contabilidad a través de entes como el CENIAT y las aduanas de cuánto ha sido los bienes que se han vendido al resto del mundo vía exportaciones y cuánto ha sido los bienes que le he vendido, que le he comprado al resto del mundo. Con la diferencia que ahora esto no es una igualdad, no es un proceso dinámico, es la consecuencia, es la foto final de ese proceso dinámico y eso generalmente se representa como una identidad macroeconómica. Y para presentarlo como una entidad macroeconómica es importante, en vez de colocarle dos rayitas, es importante colocarle tres rayitas. ¿Sí? Y abrir esto bien, porque significa que yo he cuadrado la cosa, no es que ya estaba cuadrada, no. El Lo que hemos establecido entonces es que esto no es una igualdad para no establecer que hay un dinamismo en estas variables que están interactuando, que está el sector público decidiendo qué va a hacer con sus variables, los hogares decidiendo a través de sus variables qué actuación van a tener en la economía, mejor dicho, sino que aquí ya se terminó el año y lo que se quiere saber es cuál fue el flujo que se generó por las decisiones de los agentes económicos. Entonces les decía que en vez de estas dos rayitas, tenemos unas tres rayitas, porque ahora esto es una identidad contable. Contablemente hemos hecho que cuadre, ¿ok? Entonces, esta entidad macroeconómica, ¿ok? La vamos a resaltar aquí. Permítanme, aquí, perdón, la vamos a resaltar aquí, porque entonces esta es la entidad macroeconómica que permite saber
cómo fue la conducta de los agentes económicos. Entonces, por ejemplo, lo primero que tengo que entender aquí es que estas variables representan a la oferta agregada a través del PIB, ¿ok? Y a la demanda agregada. Y que esas fuerzas han estado confluyendo, ¿verdad? En una dinámica donde se genera el ingreso y se gasta de esta manera y se ha llegado a esta oferta agregada igual a esta demanda agregada. ¿Qué me interesa a mí como analista o, sí, analista de la macroeconomía? Bueno, me interesa saber que al final yo lo que voy a calcular, además del PIB, es la tasa de crecimiento del PIB, porque esa tasa de crecimiento del PIB es importante para saber si el pastel ahora es más grande. Voy a calcular allí cuánto fue el saldo del déficit fiscal, cuánto fue el saldo externo de la economía, pero además el resto de las variables, cuánto fue el nivel general de precios y la tasa de variación del nivel general de precios me va a permitir saber si hay inflación, si hay deflación, si la inflación es moderada, si es fuerte. Además, también, como le puedo preguntar a las empresas cuánta mano de obra contrató, también puedo calcular la tasa de desempleo. ¿Ok? Y entonces yo lo que tengo son unos parámetros, ¿verdad? En los cuales yo sé que la economía, por ejemplo, tiene que crecer a un ritmo mayor al crecimiento de la población. Es decir, se estima que sea mayor al 2%. ¿Ok? Tengo que saber que la inflación tiene que conservar una tasa de un dígito. Eso lo voy aprendiendo por lo que es el confrontar las cosas, ¿no? Lo que llamamos de forma empírica, voy obteniendo qué es lo mejor. Lo mejor es que el PIB tenga una tasa de crecimiento mayor al 2%, que la tasa de la inflación sea de un dígito, es decir, esté entre 0 y 9% o 9,9% si lo prefieren, que la tasa de desempleo esté en un rango donde no puede ser cero porque genera unas distorsiones enormes, pero tiene un rango como natural y de ahí en adelante, entonces, generalmente en las economías como nuestras, una tasa de desempleo mayor al 8, 9, 10%, una tasa de desempleo importante, una tasa de 5, 4, es una buena tasa de desempleo, porque resulta que si la tasa de desempleo es muy bajita, hay presiones inflacionarias, ¿ok? Por esa relación que hay entre la demanda y ¿cómo se llama? Y el consumo, que puede estar muy dinámico cuando hay muchísimo ingreso y eso genere que la oferta no pueda alcanzar a la demanda y todo se termine corrigiendo vía precios, ¿ok? Entonces, estos indicadores son los con los que yo trabajo para entender qué es lo que tengo que hacer con las variables. No me pierdan nunca de vista, repito, que todo el bienestar de una economía descansa en la evolución de su ingreso. Es decir, que yo voy a tener una gráfica siempre que voy a querer que sea de la siguiente manera. Voy a tener una gráfica donde va a estar el PIB real, que es este PIB que calculo año tras año y donde va a estar el PIB potencial, que es el PIB hasta el que puedo llegar cada vez más a unos niveles más altos porque estoy incorporando inversión año tras año. Es decir, con la inversión año tras año estoy aumentando el stock de capital. Entonces, en esta gráfica, como siempre les digo, hay que establecer qué hay en esta gráfica. De este lado, lo que está es el tiempo, pongámosle años, que es lo más fácil, ¿sí? Entonces, pongamos que aquí esta línea de tiempo está transcurriendo
entre el año 2010 y el año 2024, ¿ok? Y en ese periodo de tiempo yo he querido que el comportamiento y lo que me va a generar bienestar es que el comportamiento del PIB sea el siguiente. Repito, aquí hay dos variables. ¿Cómo evoluciona el PIB real y cómo evoluciona el PIB potencial? No vamos a entrar ahorita en mucho detalle en lo que eso significa, pero lo que sí vamos a hacer es decir que yo quiero que esta economía tenga un crecimiento a largo plazo de esta manera, ¿sí? Es decir, que esta economía, por ejemplo, que arrancó en un nivel de unos 200 millones de dólares, al final del 2024, es decir, después de 14 años, esta economía esté en un nivel de unos 450 millones de dólares. Es decir, que este sea el valor en el 2010. Está como, este sea el valor del año 2010, ¿sí? En el año 2010 este sea el valor del PIB, pero que en el año 2024 este sea el valor del PIB. Como ven, un valor superior. ¿Superior por qué? Porque se ha invertido en maquinarias y equipos, ¿ok? Ahora, también hemos establecido que hay ciclos económicos y que esos ciclos económicos son inevitables. Quiere decir que año tras año la economía va a pasar por fluctuaciones. ¿Cómo son estas fluctuaciones? El PIB puede estar creciendo, pero después va a estar desacelerándose. La dinámica va a llevar siempre a esta conducta. Y lo que yo, a través de la política económica, quiero que pase, siempre calculamos es este PIB real, para el que hacemos toda la contabilidad, es este PIB real. ¿Ok? En el de tema número 2, precisamente lo que hacemos es establecer cómo se calcula el PIB real, cómo se calcula el PIB nominal. Podemos pensar un poco en cómo se calcula el PIB potencial. De todas maneras, para cerrar, simplemente añado, para cerrar esta parte teórica, añado que el PIB real es el PIB de corto plazo, es el PIB de los ciclos económicos y el PIB potencial es el PIB de largo plazo. ¿Por qué hay un PIB de largo plazo? Para indicar que, como bien lo decían los clásicos, para que una economía crezca hay que invertir. Acuérdense del proceso de formación y acumulación de capital. Ese proceso no se lo dije porque no fuera, porque lo fuéramos a utilizar una sola vez, sino porque es parte de lo que está esencialmente aquí. Es decir, el crecimiento de largo plazo pasa por que combinemos o aumentemos todo el tiempo el stock de capital. Quiere decir que, por ejemplo, el stock de capital del año 2024 va a ser cuantificado de la siguiente manera. Traemos un stock de capital del año 2023, hemos invertido una determinada cantidad en maquinarias y equipos para aumentar el stock de capital del año 2024. Eso solo puede ocurrir por el lado de la oferta. Pero también en el corto plazo, es decir, en este año en particular, donde la inversión ya está establecida y nosotros lo que estamos haciendo es lo que nosotros lo que estamos haciendo es mover el factor trabajo para saber hasta cuánto va a crecer la economía. Eso lo vamos a hacer entonces a través del PIB potencial, del PIB real. Y como ya ahí
el capital es fijo y lo que estamos moviendo es el factor trabajo, la demanda agregada puede jugar un papel importante. ¿Qué quiere decir esto de que la demanda agregada puede jugar un papel importante? Que en el crecimiento económico de corto plazo o en el corto plazo es posible aplicar política económica para influir en el PIB, influir en el PIB. ¿Ok? Y entonces eso es precisamente a lo que nos vamos a dedicar. Vamos a cerrar la pizarrita, a lo que nos vamos a dedicar en esta última parte. En esta última parte, ¿ok? Que ya podemos volver a la presentación, ya tenemos pleno conocimiento de que estas variables que están aquí no son unas simples variables, ¿sí? Sino que son las variables que permiten explicar el comportamiento macroeconómico. Sabemos que tenemos unos objetivos de aumento del PIB, de control de la inflación, de baja tasa de desempleo y de estabilidad de tipo de cambio, y que estos instrumentos de política económica lo que buscan es que yo pueda desplazar la demanda agregada hacia la derecha si lo que quiero es que aumente el PIB, o hacia la izquierda si lo que quiero es buscar el objetivo de controlar la inflación. Es decir, entonces, que la política económica, esa estrategia para alcanzar mejores resultados macroeconómicos, puede ser contractiva cuando yo lo que quiero es desacelerar la demanda agregada para con ello evitar las presiones inflacionarias, o puede ser expansiva cuando yo lo que quiero es aumentar el valor de las variables que estén en juego de manera de poder dinamizar la economía. ¿Cómo se hace eso? A través de la política fiscal. Bueno, si yo lo que quiero es que aumente el dinamismo de la demanda agregada, yo o bajo los impuestos o aumento el gasto público. Con bajar los impuestos, permito que más ingreso disponible esté disponible para el consumo y para el ahorro. Con el gasto, permito que haya ingresos directos a esas personas que están recibiendo lo que yo estoy gastando, o sea, el impulso es directo, pero además ese dinero pasa a manos de otras personas que lo van a consumir. Es decir, que yo incentivo el gasto y también incentivo el consumo a través de una variable que se llama multiplicador keynesiano, porque fue Keynes quien se dio cuenta que el consumo y la inversión son variables que se dinamizan a través de cualquier incremento que yo haga. Por ejemplo, el Estado puede decidir comprar maquinaria, equipo, construir una autopista. Cuando él construye esa autopista, eso va a generar automáticamente que los que están detrás de esa construcción contraten mano de obra, compren maquinaria, compren insumos, y eso va a significar un ingreso para todas las personas que participan en ese proceso. ¿Qué van a hacer esas personas con ese proceso? Seguir dinamizando el consumo. En la medida que yo dinamizo el consumo, los empresarios ahí en su negocito se dan cuenta que las ventas están dinámicas, que los inventarios se están reduciendo, las existencias se están reduciendo y se ponen a producir. Y eso es lo que yo quiero lograr si lo que quiero es crecimiento económico. Al contrario, si lo que yo quiero es reducir el dinamismo de la demanda agregada, porque lo que hay son presiones inflacionarias, subo los impuestos o reduzco el gasto y llevo precisamente a lo contrario. Lo contrario es que se desacelera la actividad económica, cae el ingreso, aumenta la tasa de desempleo, pero se mejora la inflación. Entonces, como ven, es un juego allí complicado, y por eso es que el gran Phillips creó esto que se conoce como la curva de Phillips, y que es la mejor manera de ver cómo los objetivos de tener una economía estable y una economía en buena salud no son tan sencillos. Siempre que yo esté persiguiendo como Estado el objetivo de que quiera controlar la inflación, que la inflación esté por aquí bajita, voy a estar enfrentando a tasas de desempleo elevadas. Siempre que yo quiera que aquí esté
si la economía está aquí con unos niveles de tasa de desempleo muy altos, pues entonces yo me estoy enfrentando, ok, no tengo inflación, chévere, la inflación está maravillosa, pero yo me estoy enfrentando a problemas de desempleo, repito, o al revés. Aquí el empleo está pujante, está creciendo la economía, pero yo me estoy enfrentando a presiones inflacionarias. Entonces, política fiscal fue la principal arma que creó Keynes. No siempre eso ha sido positivo, se han generado procesos de endeudamiento muy grandes y esos procesos de endeudamiento han terminado generando una cosa terrible que se llama estanflación. ¿Qué es estanflación? Que retrocede la oferta y entonces ahí más bien lo que se consigue es que haya inflación y además recesión económica y alto desempleo. Esa es una dinámica terrorífica y la que se puede llegar si el gobierno, por tratar de acomodar la cosa, la echa a perder y básicamente eso se termina generando o se termina viendo aquí en el mercado monetario. ¿Por qué? Porque en el mercado monetario y donde podemos aplicar política monetaria, aquí no tenemos las gráficas que nos permiten ver eso, pero al final lo que hace el Banco Central es que si quiere aplicar política monetaria expansiva, aumenta la cantidad de dinero para reducir la tasa de interés y esa reducción de la tasa de interés va a fomentar la inversión. Al ser la inversión una variable de la demanda agregada, mayor inversión va a estimular consumo, va a estimular este aumento de la producción o puedo reducir la cantidad de dinero, en cuyo caso sería política monetaria contractiva. Ahí al revés, subo la tasa de interés, subo el precio del dinero, no va a ocurrir el proceso de inversión, pero a mí me interesa parar el proceso de inversión un poco, porque es que los requerimientos de la demanda están muy por encima de la capacidad que tiene la oferta en ese momento. Hay que esperar a que haya una expansión del PIB potencial para que no se generen esas presiones inflacionarias. ¿Okay? Entonces, todo pasa por generar crecimiento continuo del PIB potencial, controlar la demanda agregada cuando en un momento determinado haya mucha demanda. Recuérdense que mucha demanda o demanda por encima de la oferta lo que crea es presión a que los precios suban. Entonces, todo eso sigue funcionando aquí. ¿Okay? Entonces, bueno, ya sí tenemos una visión más completa de lo que me interesa tratar aquí. Como siempre, lo que necesito es que ustedes sepan interpretar resultados macroeconómicos, sepan cuándo una política es expansiva, cuándo es contractiva, y eso lo vamos a seguir explicando en los próximos encuentros, ¿ok? Por ahora, cerremos con lo que son los conflictos de la macroeconomía. Las autoridades económicas saben el papel que deben cumplir para alcanzar sus objetivos económicos de corto plazo y así contrarrestar el efecto de los ciclos económicos. Sin embargo, llevar a cabo la tarea resulta bastante difícil porque los objetivos son contradictorios entre sí. La magnitud de los ajustes que se hacen también es difícil de prever con anticipación. No solamente que yo reduzca la cantidad de dinero, que a lo mejor la reduzco demasiado y entonces genero una recesión innecesaria. Entonces es complicadita la cosa. Cuando se busca el objetivo de crecimiento del PIB y por ende bajo desempleo, el dinamismo de la demanda agregada comenzará en algún momento a generar presiones para que el nivel general de precios suba, es decir, que habrá inflación. El conflicto es entre el desempleo y la inflación. En el momento en que las autoridades se enfrentan a presiones inflacionarias, deben aplicar políticas restrictivas que a su vez van a desacelerar la economía y propiciar un aumento del desempleo. Entonces es como un trade-off. Voy ahí, por eso es que al final lo que hago es establecer objetivos de inflación, objetivos de crecimiento económico para que las cosas me ocurran en unos niveles manejables, ¿ok? Y finalmente, un poco para cerrar lo que tiene que ver con el PIB potencial, los economistas siguen enfrentados en cuál es la política más efectiva, si la fiscal, si la monetaria. Hay algunos que piensan que no se debe aplicar política económica, sino políticas para fomentar el crecimiento de la oferta. Ok, obviamente esos son los clásicos, es decir, para irse a buscar que haya crecimiento de largo plazo, que se expanda la
el stock de capital. Y otros que dicen, bueno, no, en determinados momentos se puede utilizar la influencia de la política fiscal o la política monetaria para ayudar a la economía. Sobre todo esto ocurre cuando hay depresión. Ahorita cuando ocurrió lo del COVID 2000, lo del el COVID, ¿ok? En el año 2020, lo que se hizo fue aplicar política monetaria y fiscal súper expansiva para evitar que la economía cayera en un receso y se logró. A un precio, sí, a un precio. Los gobiernos están bastante endeudados en la actualidad. Cuando hubo la crisis financiera en el 2008, también se coordinó, se aplicó política fiscal y política monetaria y se logró que la economía no cayera dramáticamente. Cuando hubo la Gran Depresión del 29, no existía la política fiscal, no existía la política monetaria y entonces la recesión duró 10 años, las tasas de desempleo fueron elevadísimas y además hubo un problema de deflación con el que no se sabía ni siquiera muy bien cómo lidiar. Entonces, esto tiene toda una utilidad, esto todo pasa porque los que estén haciendo esta actuación sean personas especialistas, sean personas que conocen de lo que están hablando. Entonces, ahora, como cierre, en lo que sí hay mucho consenso es que en el largo plazo la meta es el crecimiento económico y que para lograrlo se necesita sacrificar un poco de consumo y estimular el ahorro. Si todo nos lo comemos en el presente, no hay posibilidades de aumentar el pastel en el futuro. Este ahorro es la principal fuente de financiamiento para que se den las inversiones que permitirán una expansión continua de la oferta agregada o, como diría Adam Smith, el proceso de formación y acumulación de capital es la base que diferencia a una nación rica a una nación pobre. Entonces, espero haber sido efectiva en ahora dar una visión no solamente integral, sino manejando mucho mejor las variables macroeconómicas en su forma de cómo están compuestas, de cómo están relacionadas y cómo explican comportamiento de los agentes económicos. Entonces vamos a dejarlo por hasta aquí. Un placer enorme haber intercambiado todo este bagaje económico con ustedes y espero que sea de su máximo provecho. Me despido entonces. Muchas gracias por compartir conmigo este tiempo.